En este vistazo número 63 veremos algunos santos del mes que son espectaculares, así como las parroquias con sus nombres, que forman parte de la diócesis de Engativá o de la arquidiócesis de Bogotá. Para conocer los demás santos del mes que conmemoramos, les dejo los links en la descripción del vistazo de octubre del año pasado que muestra semana a semana. Entre esos videos está el número 35, en el que vimos que el 2 celebramos a nuestros ángeles custodios, que tanto bien nos hacen, no solo porque nos protegen, sino porque son una guía espiritual fantástica. Recordemos siempre pedirles ayuda y agradecerles tantas bendiciones. La parroquia Santos Ángeles Custodios se ve así, de lado. Queda en la calle 28 con 32A7. Forma parte de la arquidiócesis de Bogotá, capital de Colombia. Este es su interior, que se los quede viendo. Tiene representaciones bien particulares. También en el vistazo número 35 vimos los únicos 3 nombres de arcángeles que conocemos gracias a la Biblia, que más que nombres son la misión que cada uno cumple. Por eso no andamos poniéndole nombres a los ángeles. A menos que sea tu ángel de la guarda y le quieras decir así por cariño, pero de resto no confíes en los nombres que aparecen por internet porque puedes estar llamando demonios. Por ejemplo, San Gabriel es el encargado de comunicar mensajes tan importantes como la Anunciación. En otras palabras, fue el encargado de pedirle a la Virgen María que se desposara con el Espíritu Santo para ser así la madre del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, que en 9 domingos conmemoraremos su nacimiento, así que preparemos el alma para la llegada de la Navidad. La parroquia de la arquidiócesis la vimos el año pasado, pero ahora les comparto la entrada que tiene venados. Son detalles bien bonitos. Y el altar, con San Gabriel representando al lado derecho, justo donde está el bautisterio. Miren el hermoso vitral de la parte de atrás. Y el precioso oratorio con vitrales espectaculares. Aquí hagamos adoración al Santísimo cada vez que podamos. El 3 tenemos un beato y un santo. El beato Jesús Emilio Jaramillo, que nació en Santo Domingo, Antioquia, el 14 de febrero de 1916. Realizó los estudios de primaria en su pueblo natal y, cuando apenas iba a cumplir 13 años, en febrero de 1929, ingresa al Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal, fundado por Monseñor Miguel Ángel Willis, obispo de Santa Rosa de Osos. Allí cursa Humanidades y Filosofía. Sus dotes de escritor y orador eran innegables. Sus estudios y ensayos literarios deslumbraban. El 3 de diciembre de 1936 emite la promesa jurada de obediencia que lo incorpora al instituto. Cursa luego estudios teológicos. Ordenado sacerdote el 1 de septiembre de 1940. Fue misionero en Sabana Larga por 4 meses y en 1941 los superiores lo designan profesor del seminario, oficio que desempeña con mucha competencia, pues con un entusiasmo contagioso dictaba cada cátedra. Parte muy importante de su ministerio pastoral lo constituye su servicio de capellán de la cárcel de mujeres de Bogotá, en el barrio de Las Aguas. En el año 1942 y hasta el 44 frecuentó la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá para optar por el doctorado en Teología Dogmática. En 1945 se reincorpora como profesor en el Seminario Mayor de los Misioneros de Yarumal y en 1946 fue nombrado maestro de novicios. En 1950, durante el primer capítulo general del instituto, se le nombró segundo asistente del superior general y rector del seminario. En 1956 es nombrado vicario delegado con funciones de ordinario de Buenaventura por decisión de Monseñor Gerardo Valencia, quien había sido designado como superior general por la Santa Sede. En junio de 1959, ante la renuncia de Monseñor Valencia como superior general, un capítulo extraordinario eligió como tercer superior general al padre Jaramillo para un periodo constitucional de 10 años.
El 8 de enero de 1970, la Santa Sede elevó la prefectura apostólica de Arauca al rango de vicariato apostólico. Como primer vicario, el Papa Pablo VI eligió al padre Jaramillo el 11 de noviembre de 1970, quien fue ordenado obispo el 10 de enero del 71, en la capilla del Colegio de la Inmaculada de las Religiosas Terciarias Capuchinas, comunidad muy unida a los misioneros de Yarumal. El servicio pastoral que a Monseñor Jaramillo le señaló el Santo Padre, además de ser obispo de la Iglesia Universal, debería prestarlo en el territorio de los Llanos Orientales y en la selva del Sarare, incluidos en la circunspección del ahora Vicariato Apostólico de Arauca. Dos sectores social, geográfica y pastoralmente muy diferentes. Por ello, realizó el llamado Equipo del Indio, organización pastoral especializada en la evangelización de los indígenas del Sarare. Fue una acción sin descanso. La vivencia de su episcopado desde su consagración hasta el final de su vida fue un testimonio continuo de celo ardiente y de entrega generosa que corona con su muerte heroica el 2 de octubre de 1989 durante una visita pastoral a algunas parroquias rurales de su diócesis por una célula guerrillera del ELN, Ejército de Liberación Nacional. ¡Qué dolor! Pidamos por ellos, por la solución del conflicto, de la guerra que continúan haciendo y de tantas muertes que siguen generando. La parroquia en la diócesis de Engativá queda en Cota, Cundinamarca, y nos recuerda rezar por todos los que han muerto en estos conflictos también, en tantas generaciones. Celebramos también este día 3 a San Francisco de Borja, que renunció a su inmensa riqueza, al poder y a los privilegios de noble español para entrar en la compañía de Jesús, donde su experiencia lo elevó a la autoridad hasta ser tercer general de la joven compañía. Fue el hijo mayor del tercer duque de Gandía. Nació en el palacio de la familia Valencia y su bisabuelo por parte de padre era el Papa Alejandro VI. El abuelo de su madre era el rey Fernando Católico. Como otros jóvenes de la nobleza, había sido preparado para la vida de corte y en 1522 lo habían nombrado paje de su prima Catalina, hermana del emperador Carlos V, que le volvió a invitar a la corte una vez que terminó 3 años de estudios de filosofía. En 1529 se casó con la portuguesa Leonor de Castro, primera dama de compañía de la emperatriz Isabel Borja. Borja a sus 20 años recibió el honor de ser nombrado por el emperador Marqués de Lombay y de ser puesto al frente de la casa imperial. En los 10 años que siguieron, Francisco y Leonor tuvieron 8 hijos y vivieron en gran cercanía a Carlos e Isabel, hasta que la emperatriz falleció inesperadamente el 1 de mayo de 1539. Su muerte fue decisiva para la conversión de Borja porque al acompañarla en el cortejo fúnebre hasta donde debía enterrarse, en la Capilla Real de Granada, abrieron el ataúd y se dio cuenta que su bello rostro de esa joven reina de 36 años ya era una cara irreconocible. Así que decidió no volver a servir a ningún señor que se pudiera morir. Comenzó a dedicarse a la oración y a la penitencia. A su regreso de Granada recibió un nombramiento de virrey de Cataluña en junio de 1539 y pasó a ser el cuarto duque de Gandía cuando su padre falleció 4 años más tarde. Retornó al palacio familiar para administrar sus estados. Pero, a la muerte de su esposa Leonor el 27 de marzo de 1546, decidió dedicar el resto de su vida al servicio de Dios. Conocía a los jesuitas, habiendo fundado un colegio de la compañía en Gandía y siendo amigo personal de Pedro Fabro, al que rogó informarse a San Ignacio de su decisión. Ignacio le dio la bienvenida a la compañía, pero le recomendó que no dijera nada a nadie hasta tanto no hubiese arreglado las cosas con sus hijos y hubiese acabado de estudiar teología. Entre tanto, el fundador de la compañía recomendó al duque que siguiera viviendo como un aristócrata. Francisco emitió sus votos como jesuita el 1 de febrero de 1548 y el 20 de agosto de 1550 obtuvo el doctorado en teología en la universidad fundada por él mismo. Tras haber vivido como un jesuita desde fines de octubre hasta comienzos de febrero de 1551, volvió a España, donde renunció a su título a favor de su hijo Carlos. Cuando ya recibió la carta del emperador que aceptaba su renuncia, Francisco vistió la sotana de jesuita. Fue ordenado sacerdote el 23 de mayo y celebró su primera misa en la capilla de la casa solariega de Loyola. Durante algunos años, Borja trabajó como un simple cura parroquial. En 1554 recibió el nombramiento de comisario general para España.
con poder sobre las provincias de España y Portugal. Fundó el primer noviciado de España en Simancas y erigió más de 20 colegios. No asistió a la primera congregación general convocada casi 2 años tras la muerte de Ignacio, pero volvió a Roma en 1561 a petición del Papa Pío IV. Fue elegido vicario general cuando Diego Lainez, sucesor de Ignacio en el generalato, tuvo que asistir a la última sesión del Concilio de Trento. A la vuelta de Lainez, Borja fue nombrado asistente para España y Portugal y finalmente elegido para suceder a Lainez cuando éste falleció en 1565. Así fue general de la compañía durante 7 años y se dedicó a revisar las reglas para extender las misiones a la India, a las dos Américas y cuidarse del crecimiento de esta joven orden religiosa. Su última misión fue acompañar a España al cardenal Michele Bonelli, que hacía un último, Michele Bonelli de hecho, que hacía un último esfuerzo para asegurar que España ayudaría contra los turcos. Los dos eclesiásticos dejaron Roma el junio de 1571 y llegaron a Barcelona a finales de agosto. Quedó abrumado Borja por el recibimiento que les hizo el pueblo, porque lo había conocido como noble y celebraba que hubiera elegido la vida religiosa. Abandonó España en diciembre para proseguir en Francia su misión diplomática, pero cayó enfermo con fiebre y pleuresía a causa del tiempo anormalmente frío. Tuvo que quedarse semanas en Turín en camino hacia Roma y luego se quedó con algunos parientes en Ferrara durante el verano. Finalmente se puso en camino hacia Roma el 3 de septiembre de 1572, pero pues tuvo que estar nuevamente en cama. Y esta última enfermedad duró 3 días, falleciendo así a los 61 años, en la noche del 30 de septiembre. La parroquia en la diócesis de Engativá está en la calle 77 con carrera 112A. Su interior es hermoso, con representaciones de la vida de Jesús en la parte superior. El 4 recordamos a San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, que tenía voto de pobreza, es decir, anunciaban el Evangelio con su ejemplo de generosidad y entrega total de todas sus seguridades al servicio de Dios, o sea, además de los votos de siempre. Así que aprovecho para mostrarles los detalles de la preciosa porciúncula, ubicada en la 72, perteneciente a la Arquidiócesis de Bogotá, que es una iglesia de la Orden Franciscana que es bellísima. Afuera tienen estatuas representando a San Francisco junto a los animales, porque él hablaba del respeto a toda la creación de Dios y cómo ésta nos puede ayudar a pensar en él. Además de cosas increíbles que pasaron con animales, les recomiendo mucho las historias para que, si no las conocen, vean el vistazo del año pasado. En cada vitral vemos ejemplos de santos de esta orden, espectaculares, unos santazos, apenas para meditar ante el Santísimo la vida de cada uno de ellos y seguir su maravilloso ejemplo. El 7 conmemoramos a Nuestra Señora del Rosario. El Santo Rosario tiene su origen en 1212, cuando Santo Domingo de Guzmán, durante su estancia en Tolosa, tuvo una aparición de la Virgen María que le entregó el rosario como respuesta a una plegaria en la que le pedía ayuda para combatir la herejía albigense. La victoria conseguida llevó a ver en el rezo del rosario el escudo para vencer la herejía, así como un medio para encontrar refugio y consuelo, fuerza y confianza a la hora de afrontar y superar las dificultades de la vida. Nunca lo olvidemos. El 7 de octubre de 1571 constituyó un gran triunfo para la cristiandad en la batalla de Lepanto y fue evidente para todos que esa victoria fue gracias a la intervención divina, luego de unirse todos a rezarle a nuestra Madre. Por ello, en 1572, Pío V instituyó la fiesta de Santa María de la Victoria, que fue transformada por su sucesor Gregorio XIII en Nuestra Señora del Rosario. Siguieron otras victorias como la de 1683 en Viena, donde de nuevo por intervención divina y por mediación de la Virgen María se detuvo el avance musulmán. Es interesante constatar que en varias apariciones, como en Lourdes y Fátima, cuya última aparición conmemoramos el 13 de octubre, la Virgen María nos confía el rosario recomendando insistentemente que lo recemos a diario para superar las divisiones, las discordias y los males en nuestros corazones, en las relaciones familiares y entre los pueblos. La parroquia en la diócesis de Engativá es la principal del municipio de Cota.
Este es el precioso oratorio lateral que tiene para que podamos ir y rezar si la iglesia no está abierta. Además, tenemos la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la Calera, súper linda, cuya foto tomo de esta página. Y también tenemos esta advocación en Chipaqué, sí, es rural. Ambas son pertenecientes a la arquidiócesis, de quien tomó esta última foto. Y son parte del departamento de Cundinamarca. Al igual que esta iglesia que se encuentra en la vía La Calera en el kilómetro 5, se llama Nuestra Señora del Monte, cuya foto tomo de su página web. El 9 está San Dionisio, obispo que junto a sus compañeros, el presbítero rústico y el diácono Eleuterio, fueron martirizados en las afueras de París. Cuentan que en Atenas Dionisio observó aquel milagroso eclipse de sol que sucedió en la muerte del Salvador, lo cual había sido sobrenatural porque no hubo ningún cuerpo sólido entre la tierra y el sol. Por ello decidió ser bautizado y conocer la doctrina de la religión. San Dionisio fue a visitar a San Juan Evangelista, que había sido desterrado por la fe en la isla de Patmos. Según las biografías de San Dionisio, escritas en la época, luego de ser decapitado, Dionisio anduvo durante 6 kilómetros con su cabeza bajo el brazo, atravesando Montmartre, por el camino más tarde sería conocido como Calle de los Mártires. Al término de su trayecto, entregó su cabeza a una piadosa mujer descendiente de la nobleza romana llamada Cátula, y después se desplomó, dejándola como depositaria de sus preciosas reliquias. La piadosa Cátula logró a precio de dinero los cuerpos de los dos compañeros Rústico y Eleuterio. Sobre el sepulcro de estos santos se erigió una capilla, donde posteriormente el rey Dagoberto fundó aquel célebre monasterio de San Dionisio y aquella majestuosa iglesia que los reyes de Francia escogieron como su sepultura, en la ciudad que actualmente lleva su nombre, Saint-Denis. De este santo tenemos dos parroquias en Bogotá, una perteneciente a la arquidiócesis de Bogotá en el sureste de la ciudad, más exactamente en la calle 36G Sur con carrera tercera este. Y la otra parroquia pertenece a la diócesis de Engativá, porque queda en la localidad de Suba, más exactamente en la calle 144, número 147-52. Este es su interior, con una pintura genial del Espíritu Santo detrás de Jesús. Y a un lado encontramos este hermoso oratorio. Genial que sea como en una mini capillita. El 11 hacemos homenaje a la advocación de Nuestra Señora de Begoña con la parroquia rural de la Arquidiócesis de Bogotá, cuya foto tomo de su página, donde además encontramos que está en el kilómetro 20 de la vía Akiva. Cuéntenme si conocen alguna de estas. También el 11 tenemos al Papa San Juan XXIII, a quien le decían el Papa Bueno por todas las ocurrencias que tenía a la hora de hablar con los demás, tanto así que fue el Papa que convocó al Concilio Vaticano II para hacer reformas en la Iglesia, que permitieran que la gente sintiera más cerca a su familia católica, y eso que únicamente estuvo de 1958 a 1963. Antes de ser elegido pontífice fue patriarca de Venecia, luego de haber pasado por diversos cargos como ser delegado apostólico en Turquía y Grecia, el cual desempeñó durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. La parroquia de la diócesis de Engativá de Bogotá queda en la localidad de Suba, en la carrera 128, número 142-65, con su particular forma redonda. En su interior podemos apreciar este precioso altar con una cruz en el techo y al lado derecho el patrono de la iglesia, San Juan XXIII. Este es el precioso oratorio con vitrales espectaculares que nos acompañan en la oración. El 12 recordamos la aparición de Nuestra Señora sobre un pilar, el 12 de enero, a Santiago Apóstol, que estaba sufriendo con la evangelización en España. Le dio ánimos, como hace día a día con nosotros.
si se lo pedimos, para continuar con nuestra labor misionera de difundir el amor de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, como nos lo recuerda la parroquia Cristo Misionero de Usme, de la Arquidiócesis de Bogotá, cuya foto tomo de Google. Apenas para este mes de octubre misionero, encomendemos mucho las misiones en todas nuestras oraciones. Digámosle a nuestra Madre que les dé muchos ánimos y que no nos abandone nunca, porque la necesitamos mucho. Les venía hablando de Nuestra Señora del Pilar porque tenemos una capilla preciosa de la diócesis de Engativá en Suba, que queda en la carrera 92 con 150N98. El domingo tiene misa en el Coliseo del Colegio Contiguo. Como pueden ver, adecúan muy bien su interior para que más feligreses puedan participar del sacrificio de Cristo que renovamos en la misa y, claro, oír su mensaje en las lecturas. El 14 recordamos al Papa San Calixto I, nacido en Roma. Fue esclavo durante su juventud. Debido a su implicación en oscuras operaciones financieras fraudulentas, fue condenado a trabajos forzados aproximadamente entre 186 y el 189 en las minas de Cerdeña. Tras regresar a Roma, Calixto fue ordenado diácono por su devoción y nombrado consejero del Papa Ceferino. Uno de los principales logros de Calixto fue la creación en plena Vía Apia de un cementerio donde además de mártires cristianos se hallan enterrados todos los papas del siglo III, excepto él mismo. El Papa Ceferino le encargó la administración de dicho cementerio. Calixto I fue elegido papa en el año 217 tras la muerte de Ceferino. Durante su pontificado, Calixto I sufrió la oposición de Hipólito de Roma, que se autoproclamó antipapa tras acusarle de profesar el monarquianismo, doctrina que negaba la Santísima Trinidad. También le acusó de permisividad por conceder en un edicto que se administrara la Santa Comunión a los adúlteros arrepentidos. Murió martirizado. La parroquia en la diócesis de Engativá de Bogotá queda en la localidad de Suba, en la calle 130B, número 9650. Continuamos el 20 con Santa Magdalena de Nagasaki, que era hija de cristianos martirizados por su fe. Se consagró a Dios guiada por los beatos Francisco de Jesús y Vicente de San Antonio, agustinos recoletos, quienes la recibieron en la orden como terciaria. Tras el martirio de Francisco y Vicente en 1632 se retiró a los montes, desde donde ayudaba e instruía en la fe a los cristianos perseguidos. En septiembre de 1634, con ánimo de sostener la fe vacilante de muchos cristianos ante la persecución, se entregó voluntariamente a los jueces proclamándose cristiana. Fue cruelmente torturada, pero permaneció firme en su fe. Por fin fue condenada al tormento de la fosa. Más de 13 días aguantó esta heroína de la fe, suspendida por los pies de una horca que se alzaba sobre una fosa casi herméticamente cerrada, antes de morir ahogada por el agua. Su martirio causó gran admiración. Fue beatificada en 1981 y canonizada por Juan Pablo II el 18 de octubre de 1987. En 1989 fue declarada patrona de la fraternidad secular Agustino Recoleta. Fue muy valiente para dar ese ejemplo en Japón. Encomendemos mucho todas esas obras misioneras en Lejano Oriente. La parroquia pertenece a la diócesis de Engativá por ser de la localidad de Suba. Más exactamente está en la calle 135, número 94C23. Su interior es muy bello, teniendo a esta querida santa en el lado izquierdo del altar. Me encanta que en este vistazo les puedo recordar a Santa Laura Montoya, nuestra primera santa colombiana, a quien celebramos el 21 de este mes. Hizo labores de educación maravillosas en Medellín, Antioquia, y luego con los indígenas, adentrándose en las selvas para darles a conocer el amor de Dios y de paso librarlos de demonios, langostas, hambruna, enfermedades. Mejor dicho, esta mujer fue espectacular, exorcística. Es fantástico todas las experiencias que ella misma cuenta en su autobiografía, que le pidieron que hicieran para que no se perdieran todos sus relatos, y todo lo difícil que le tocó luchar contra el demonio porque le tenía mucha rabia por todo el bien que hacía.
todas las almas que ella le quitaba. Así que les súper recomiendo que lo lean y que puedan ver videos, por ejemplo, de los Caballeros de la Virgen de Colombia que han hablado de ella. Esta pequeña parroquia pertenece a la diócesis de Engativá por ser de la localidad de Suba, pues está en la carrera 145B con 142. Este es su bello y acogedor interior. Ojalá puedan crecer y crecer. Terminamos con la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas, de quienes hablamos el año pasado en detalle, por si quieren conocer de su vida y entrega. En este vistazo les mostraré que la parroquia de San Simón, que vimos, pertenece a la diócesis de Engativá, porque está ubicada en la calle 63, número 71 a 67. Este es su bello interior, que tiene una cruz genial, así como el vitral del bautisterio con San Juan Bautista. Muchas gracias por ver estas parroquias de Engativá y de la Arquidiócesis de Bogotá con este vistazo número 13 del año. Por favor, que este Halloween sea lo que realmente, de donde viene ese nombre, que es All Saints Eve, es decir, el tiempo previo al Día de los Santos, para que agradezcamos mucho a Dios por esos santos y además que recemos mucho por nuestros fieles difuntos, porque ya se acerca su día. Que hagamos mucha penitencia, que pidamos perdón por tantos pecados que se están cometiendo, tanto dolor, y que recemos por la conversión de todos, porque Dios quiere que todos nos salvemos. Que no permitamos que sigan habiendo cosas demoníacas, celebraciones que sean más hacia esa tendencia de consumismo, sino que más bien aprovechemos para darle un mensaje a los niños de quiénes son realmente nuestros héroes y de quiénes realmente se deben disfrazar para recordar cosas bonitas, no lo malo, lo terrorífico, porque todo en el cielo es hermoso, porque irnos por lo feo. Que tengan un muy feliz inicio de mes. Muchas bendiciones.